Lo prometido es deuda. Acá está la corrección de la prueba número 2. Bueno, acá hay un pequeño error. Damos el 2 aquí. Prueba 2 de análisis para posgrado. Y vamos a ir trabajando más o menos los conceptos principales sobre cómo hacer cada uno de estos ejercicios. Comencemos entonces. Para el primer problema, lo interesante es que es inmediato que uno puede notar que se puede sacar esta parte de aquí, integrable, cambiarlo por medible. Y dado que esto de acá es menor o igual a la... pongámoslo con negro. Es menor o igual a c veces la medida de x, el cual viene de una medida finita, tenemos de inmediato que la función es integrable. Lo otro también es que el ejercicio apunta hacia la... hacia de que la integral es una función creciente. Con eso quiere decir que si uno toma dos funciones positivas, entonces lo que uno obtiene de inmediato es que la integral se porta bien, por así decirlo, con estas funciones. De este modo, si tenemos, por ejemplo, f positiva, es claro que se cumple esta propiedad por la medida del conjunto. De este modo resulta más o menos claro que la forma de atacar el problema es por contradicción. Entonces, supongamos que el módulo de f no es menor o igual a c de p. Esto se traduce mediante... se define el conjunto E sub c de todos los x donde el módulo de f de x va a tener que ser mayor estricto a c y por lo tanto la medida de c, E sub c, va a tener que ser positiva. Recordando entonces que el módulo de f se escribe como f más menos f menos, donde cada una son funciones positivas y tienen, por así decirlo, dominios donde son distintos de cero disjuntos. ¿Esto qué quiere decir? Que si las multiplicamos nos va a dar 0. Es una multiplicación puntual. Entonces podemos escribir E sub c como una unión disjunta entre E sub c más unión E sub c menos, donde esto parece más o menos natural. Cada uno va a ser los x donde f más va a ser mayor o igual a c y f menos mayor a c. Dado que esta unión es disjunta y la medida de este es mayor a 0, entonces tenemos que alguno de estos tiene que ser mayor a 0. Supongamos que uno de ellos es mayor estricto a 0. Como siempre tratamos el caso positivo, hagámoslo con el negativo. Entonces digamos, si mu de E sub c menos es mayor a 0, entonces f sub menos de x va a ser mayor a c cuando x pertenece a E sub c menos. Luego, lo que podemos ver es que si aplicamos la integral, tenemos que la integral de c en E sub c menos de mu va a ser menor estricto a la integral de f menos en E sub c menos de mu. Luego, esto de acá va a ser c por mu de E sub c menos menor estricto a la integral de E sub c menos de f menos de mu. Hay un pequeño detalle que es porque aquí aparece, de acá implicamos menor estricto, menor estricto. Esa parte no la hemos conversado. Sin embargo, es bastante claro porque supongamos que tenemos E sub c menos en f menos. Supongamos que existe el caso en que esto de acá sea igual a este de acá, c. Entonces eso implica de inmediato la integral sobre E sub c menos, recordemos que es con un menos, de f menos menos c va a tener que ser igual a 0 en d mu. Y esto recordemos que implica f y c son ambas funciones positivas. Entonces por lo que hemos estudiado,
lo que se obtiene, y f menos es mayor a c, entonces esto de acá también va a ser positivo. Por lo tanto, cuando tenemos que la integral es 0, eso implica de inmediato que f menos va a ser igual a c CTP en E sub c, lo cual es una contradicción por la definición de E sub c. Con esto zanjado ya podemos terminar el problema. Si integramos en E sub c menos a f de mu, todo esto dentro de un módulo, por hipótesis va a ser menor o igual a c por la medida de E sub c menos. Sin embargo, esto de acá es igual a la integral en E sub c menos de f más de mu menos la integral en E sub c menos de f menos de mu. ¿Sí? Y recordemos que el dominio de ambas funciones no coincide. O sea, son disjuntos. Con esto quiero decir que con esto nos referíamos que f más por f menos será igual a 0. Entonces esta integral de acá va a ser exactamente igual a menos módulo integral de E sub c menos f menos de mu. Y esto de acá va a ser igual a la integral de E sub c f menos de mu. F menos es positiva. Había tenido un error acá arriba, que en realidad el módulo no es esta resta, sino que es la suma de ambas. Así que voy a ponerlo en verde acá. Voy a poner después la descripción que tuve ese pequeño error, pero es más o menos claro. Y ahora continuando esta parte de acá va a ser mayor estricto a la constante c por la medida de E sub c menos, como lo habíamos visto anteriormente. Así llegamos a una contradicción porque tenemos dos valores acá y una cadena de desigualdades. Aquí está. Entonces llegamos a que mu de E sub c menos por c va a ser menor estricto a c por mu de E sub c menos, lo cual es una contradicción si y solo si mu de E sub c menos es finita, lo cual sí ocurre porque la medida mu es finita. De este modo concluimos que la función f, por lo tanto f tiene que ser menor o igual a c CTP. Algo interesante de este ejercicio es que si, vamos a retomar el enunciado, es que si ahora borramos esta parte de acá, integrable, y, o sea, añadimos la parte integrable de nuevo, y borramos la parte de finita mu, ¿qué ocurre? La respuesta es más o menos clara, por ejemplo, en algunos casos. Por ejemplo, si consideramos el espacio X, el espacio de medida, sigma finito, entonces eso que implica que si f es integrable, tenemos que, al restringir la medida mu, recordemos eso sí que sigma finito quiere decir que al x lo podemos escribir como una unión disjunta numerable de b sub i, donde esta de acá es disjunta. Entonces lo que podemos hacer es tomar subespacios de medida, por así decirlo. O sea, consideramos estas medidas restringidas a cada b sub i, en donde definimos básicamente mu restringida b sub i de un conjunto A como la medida mu desde antes de A intersectado con b sub i. Luego, si f es muy integrable, ¿no es cierto? Podemos considerar la función f como una suma naturales de f multiplicado por la característica de b sub i. Y de este modo podemos ocupar este mismo problema, pero ahora para cada, digamos, f sub i, que lo vamos a definir como f por la característica de b sub i. Y así tenemos que el problema se cumple para esta función y para esta medida. Luego, lo que se obtiene, si nos damos cuenta, es que, por lo tanto,
cada f sub i va a ser menor o igual a c, y entonces como las multiplicaciones de estos es siempre 0, entonces podemos decir que el módulo de f va a ser menor o igual a c, ctp. Y con esto más o menos concluimos este problema. El otro es que, ¿qué pasa si ahora el sigma deja de ser sigma finito? Si deja de ser sigma finito, el problema claramente no se cumple. Y para este caso se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Sin embargo, piensen en el ejemplo trivial de una medida que no es sigma finita. Y desde ahí pueden construir un ejemplo básico para contradecir este problema. Pasemos al siguiente ejercicio. Para el problema 2, lo primero que hay que recordar es que había un pequeño error, que claramente acá no iba un X, sino iba un E, en el cual se informó mediante un correo. Lo segundo que hay que entender es qué significa este límite de acá. El límite acá es aplicar el cálculo 1, esto es dado epsilon mayor a 0. Entonces existe un delta que depende de epsilon mayor a 0, tal que para todo E medible, tal que la medida de E sea menor a delta epsilon, entonces la integral restringida E de f de mu va a tener que ser menor o igual a epsilon, con un modo. Sabido esto, la manera de atacar este ejercicio es aplicando dos viejas confiables, que es tomar f positiva, y para simplificar aún más la vida vamos a considerar el caso f simple. Y nos vamos a considerar aún más el caso en que vamos a considerar f igual a una característica. Ya. Si f es una característica, pongamos f igual a una característica, entonces podemos notar que la integral de la característica de A restringida E a d mu va a ser igual a la medida de A inter E. Ahora, como f es integrable, entonces implica de inmediato que la medida de A tiene que ser finita. Y como podemos ver, esta de acá, la medida va a ser menor o igual a la medida de E, porque tenemos una intersección acá. De este modo, si delta sub epsilon es igual a epsilon, eso implica de inmediato que si la medida de E es menor a epsilon, entonces la integral de la característica de A a d mu va a tener que ser menor estricto, a epsilon. Entonces este fue nuestro primer caso. El segundo caso va a ser cuando f va a ser una función simple. Pongamos acá 2 f simple. Entonces escribimos f es igual a una suma de igual 1 hasta n, y esta va a estar en representación estándar o también canónica. Siempre se me olvida cómo lo escribe aparte. De este modo, como f es integrable, implica de inmediato que la medida de todos los a sub i va a ser finita para todo i, desde 1 hasta n. Tomando entonces la integral sobre algún conjunto E, nos va a dar que va a ser la suma de los c sub i desde igual 1 hasta n de la medida de los a sub i intersectado con e, y esto de acá va a ser menor o igual a la suma de los c sub i desde igual 1 hasta n de la medida de e, y esto va a ser exactamente igual a la medida de e multiplicado por la suma de los c sub i desde i igual 1 hasta n. Por lo tanto, el delta que hay que tomar en este caso, o sea, tomamos epsilon mayor a 0, entonces el delta sub epsilon va a tener que ser igual a epsilon dividido la suma de todos estos c sub i.
¿Mm? Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que si la medida de E es menor a delta epsilon, eso implica que la integral de f a d mu va a tener que ser menor por esta parte de acá a epsilon dividido la suma de los c sub i por la suma de los c sub i, y esto de acá va a ser igual a epsilon. Entonces con eso ya estamos listos. Al menor igual. Igual acá claramente sugestiona que, que estamos considerando el caso una función simple que sea distinto de 0. F simple distinto de 0. Entonces así existe un I0 tal que C sub I0 va a ser distinto de 0. Esta es una pequeña observación. Y ahora para el tercer caso, pongamos el 3, f mayor o igual a 0, integrable. En este caso lo que hacemos es usar el lema 2.11 de Bartle, en donde básicamente si f es positiva, entonces existe una sucesión creciente de funciones simples tales que f es igual al límite, o mejor escribamos que las phi sub n convergen a FSTP. Luego, teorema de convergencia monótona implica de inmediato que hay un intercambio acá en los límites. Y como la f es integrable, entonces lo que también ocurre es que este módulo de acá tiende a 0. Esta última parte proviene del ejercicio 4.24 de la guía. Y bueno, también necesitamos que las phi n fueran integrables, lo cual es claro por la desigualdad que se tiene. Por esta desigualdad de... ¿Dónde está? Oh, no la puse. Además de ser creciente, las phi sub n tienen que ser menor o igual al f. Bueno, igual se entiende, desde que son crecientes convergen CTP, tiene que cumplirse esto. Desde aquí se obtiene que además las phi n son integrables, y entonces podemos concluir esta parte de acá. De este modo ya estamos listos, porque lo que hacemos es definir epsilon, sea epsilon mayor a 0, entonces existe m0 en los naturales tal que la integral f menos phi m0 va a ser menor a epsilon medio, digamos. Luego aplicamos este epsilon para esta función simple phi sub m0. Entonces, ahora decimos sea delta epsilon como el delta sub de epsilon de la función phi sub m0. Con esto quiero decir que si phi m0 era igual, digamos, a esta suma de características y de igual 1 hasta m0, pongamos, o n sub m0, para que sea más o menos claro, pongamos m0. Entonces este de acá va a ser el que usábamos para esta función phi m0, el cual era epsilon dividido la suma de estos c sub i desde igual 1 hasta m0. Ya. Ahora lo que hacemos es tomar qué ocurre si la medida de un conjunto E va a ser menor a este delta epsilon que escogimos acá arriba.
lo que se obtiene es que el valor de la integral de f sobre el conjunto E en d mu va a ser menor o igual a la integral de f menos phi sub m0 d mu sobre E más la integral de phi sub m0 en E. Esto de acá va a ser menor o igual a la integral sobre todo x de f menos phi sub m0 a d mu más la integral sobre E de phi sub m0 a d mu. Y bueno, por lo que habíamos visto hace un rato, esto de acá va a ser menor estricto a epsilon sub m0, dada la convergencia, epsilon medio, perdón. Y esto de acá va a ser también menor o igual, bueno, en este caso nos dio epsilon, pero lo que hacemos aquí es agregarle el medios acá adelante. ¡Pap! Y tenemos el epsilon medio que necesitamos. Esto de acá va a ser igual a epsilon. Por lo tanto, la integral sobre E de f de mu va a ser menor a epsilon. Y esto ocurría para toda función estrictamente mayor a 0, mayor a 0 integrable. Y para terminar este problema, lo que hacemos simplemente es considerar el caso f igual a f más menos f menos, donde cada una va a ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Y tenía esta propiedad maravillosa. Entonces lo que hacemos simplemente es definir una función psi sub m es simple, que vaya a f más phi n del mismo modo que vaya a f menos, y hacemos el mismo trabajo de antes. Y si nos damos cuenta, lo que se obtiene es que cuando uno hace la integral sobre de f a d mu, integral, esto de acá se puede escribir como f más menos psi m de mu más integral n f menos psi. Pero acá nos comimos un signo, entonces podemos poner esto así, esto lo ponemos de esta manera, y nos va a sobrar la integral sobre E de phi sub m, psi sub m, y acá hay un más, entonces nos sale un menos, integral sobre E de phi sub n de mu, todo esto está dentro de un módulo, entonces ahora se viene el menor o igual, y tenemos menor o igual E, f más menos psi m, podemos ponerlo al tiro dentro esto, de mu, ¿qué pasó? Ahí, ya, de mu más integral sobre E, f menos psi n de mu más el otro par de integrales psi m de mu más integral sobre E de phi n de mu. Luego hacemos este trabajo con epsilon cuarto para cada uno, y esto de acá va a ser menor o igual a epsilon. Y de esta manera se termina el problema 2 de la prueba. Continuamos con el problema 3. El problema 3 se puede hacer bastante rápido. No es difícil darse cuenta que este 20 está dando la hora. Entonces podemos dividir esta suma en dos. Primero, la complejidad de este ejercicio, según yo, cae más en ver lo que es el límite que en trabajar lo demás, porque esto claramente está indicando algo de convergencia dominada, monótona, alguna de estas. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esta como 20 dividido 1 más x a la k más k menos 1 dividido 1 más x a la k. Y entonces a la primera le vamos a llamar f1 de x más f2 de x, y vamos a ver qué pasa con cada uno. Bueno, f2,k, f1,k. Para f1,k, lo que podemos ver, f1,k de x, 20 dividido 1 más x todo elevado a k.
podemos ver de inmediato que esta de aquí tiende a 20 si x es igual a 0 y esto de acá va a tender a 0 si x está entre 0 y 1. ¿Sí? Y esto de acá ocurre porque si x pertenece al 0, 1, entonces 1 más x va a ser mayor a 1, ¿no es cierto? Y entonces 1 partido 1 más x va a ser menor a 1, y entonces cuando uno le va esta cosa a la k, va a tender a 0 si k tiende a más infinito. Entonces el límite puntual de f sub 1, k, bueno, podemos ponerle sin el x, podemos decir que f1, k tiende a 0 ctp. Para el f2, k, algo que podemos ver es que tiende a 0 si x es igual a 0, y que además tenderá a 0 si x pertenece al 0,1. Lo diferencié porque, claro, si x es 0, más o menos claro, es inmediato que f2, k de 0 es igual a 0. Entonces esto no es difícil. Para el otro caso, lo que se hace es reescribir la función f sub 2, k de una manera un poquito más inteligente, que escribir k veces dividido 1 partido en x multiplicado por x dividido 1 más x, todo elevado a k menos 1. Entonces, lo que ocurre acá es que este monito de acá podemos escribirlo como la exponencial de k menos 1 por el logaritmo, pongamos un paréntesis ahí, por el logaritmo de x dividido 1 más x. Luego, la idea es entender cómo funciona esta función. Esa función, algo que podemos notar es que esto de aquí es creciente cuando t es mayor a menos 1. Eso se puede hacer una derivada y se puede entender bien cómo funciona. Entonces, tenemos que el logaritmo de t dividido t más 1 es creciente y está bien definido para t mayor a 0, estricto, porque así este mono de adentro sigue siendo positivo. Recordemos que igual acá había que comprobar eso, pero eso no es difícil porque t es mayor a 0, perdón, x menos estricto a 1, entonces x dividido 1 más x va a ser mayor a 0. Porque, claro, tenemos eso, entonces también tenemos eso. Ya. Continuando, tenemos que f sub 2, k, como se escribía como k dividido 1 más x por la exponencial de k menos 1, logaritmo de x dividido 1 más x, y esto con x en 0 abierto y 1 cerrado. Entonces tenemos que el módulo de f sub 2, x en x va a ser menor o igual a k dividido 1 más x por la exponencial de k menos 1 multiplicado por el logaritmo de esta función evaluada en 1, porque es creciente. Entonces, bajando un poquito, todo acá va a ser igual a k veces 1 más x por la exponencial de k menos 1 logaritmo, me quedo muy abajo, puede haber confusión, logaritmo de 1/2. Ya, recordemos que si como el logaritmo, perdón, como 1/2 es menor a 1 y mayor a 0, entonces el logaritmo de 1/2 va a ser menor a 0. Entonces, este monito de acá, pongámoslo con verde, este de aquí tiende a 0 si k tiende a más infinito. Genial. Por lo tanto, de este modo tenemos que f sub 2, k de x tiende a 0 si k tiende a más infinito. Otra observación interesante que tenemos es que esta cota de aquí a la que habíamos llegado
es posible forzarlo un poquito más. Podemos ver que acá hay un 1 partido 1 más x, y esta función s que va a 1 dividido 1 más s decreciente en s mayor a menos 1. Entonces, una conclusión que nos va a ayudar un poquito más adelante es que f sub 2, k de x módulo va a ser menor o igual a k dividido 1, ¿cierto? 1 más 0 por la exponencial de k menos 1 logaritmo de 1 medio. O en este caso ahora podemos borrar esto. A ver, no voy a borrar el logaritmo, pero podemos borrarlo, poner logaritmo de 2, y así dejamos el menos afuera y queda bien claro que esta cuestión sea 0. Esta cuestión es igual a k veces la exponencial de menos k menos 1 logaritmo de 2. Calculemos los límites ahora. Para f1 es más o menos fácil porque si hacemos la integral de f1, k dx, bueno, dx va a ser igual a entre 0 y 1 a la integral de 0 a 1 de 20 veces 1 más x todo elevado a k a dx, y esto es igual a 20 veces 1 dividido 1 menos k de la integral de, perdón, de la función 1 más x elevado a k menos 1 evaluado entre 0 y 1, y esto obviamente lo estamos considerando en el caso que k es mayor a estricto 1, que si no nos da un logaritmo. Y esto de acá va a ser 20 dividido k menos 1 multiplicado por 1 menos un medio, y este medio va a estar elevado a la k menos 1. Por lo tanto, si tiramos el límite, cuando k tiende a más infinito, la integral de 0 a 1 de f sub 1, k de x a dx va a ser igual a, ¿cierto? Este de aquí se va a 0 y este de aquí se va a 1. Como ambos límites existen, este de acá no tiene nada que ver, por si acaso. Cuidado con la potencia ahí. Vamos a borrarlo. Espera, borramos este de aquí mejor. Ese, para que no se confunda. Lo vamos a poner acá arriba. Otro color. K mayor estricto 1. Ya. Y como ambos límites existen y son finitos, entonces el límite es la multiplicación de los límites. Y entonces este límite va a ser 0. Para la otra función, lo que se hace es lo siguiente. Tomamos la integral de 0 a 1 f sub 2, k de x a dx. Lo interesante es que con todo este trabajo podemos hacer este ejercicio sin utilizar monótona, dominada ni esas cosas, porque con la cota anterior que habíamos logrado, esto acaba de ser menor o igual a la integral de 0 a 1 de esta supercota que habíamos logrado, que es básicamente k por e a la k menos 1 menos logaritmo de 2 de x. Sí, recordemos, Riemann respeta la desigualdad, ¿eh? Y entonces todo acá va a ser igual a c, perdón, va a ser igual a, esta es una función constante que no depende de x, entonces esta cuestión va a ser igual a k veces e a la menos k menos 1 logaritmo de 2. Y esta cuestión se va a 0 si k tiende más a infinito. Continuando con esto, entonces tenemos que este límite existe y es 0, y el otro límite también existe y es 0. Ambos son 0, por lo tanto la suma de estos dos límites es igual al límite de la suma. Por lo tanto el límite de la integral de 0 a 1 de 20 más k x a la k menos 1 dividido 1 más x a la k a dx k, bueno, acá este es
Acá, ¿no es cierto? Acá, tanta costumbre con el n. Entonces, el límite de la suma va a ser igual a la suma de los límites. Porque ambos límites existen y son finitos. Bueno, pongamos acá. Y entonces va a ser 0 más 0, lo cual va a ser 0. Es interesante, ¿eh? Se puede hacer el ejercicio sin Lebesgue. Ya, si se quiere hacer con Lebesgue, por así decirlo, ocupar convergencia dominada, algo que se puede hacer es utilizar estas cotas. Por ejemplo, esta cota de acá. Esta. Podemos usar esta cota. Espera. Ahí está. Se usa esta cota. Y se usa convergencia dominada para el caso generalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno tiene una sucesión y está acotada por otra, la cual satisface todas las condiciones, satisface que se puede intercambiar el límite con la integral, entonces se puede hacer lo mismo con las fn. ¿Y cómo saber que esta de acá adelante, esta g, satisfacen esta cosa? Esta de aquí en particular. Bueno, porque en realidad si nos damos cuenta, esta es una sucesión decreciente. Y podemos notar también que se puede construir una cota. Por lo tanto, se puede usar el teorema de convergencia monótona invertido. O inverso, que a veces le llama. Que lo hemos visto como unas 58.000 veces en el curso. Cuando tratamos de hacer algún ejercicio. Que es una herramienta más o menos útil cuando estamos tratando este tipo de funciones más específicas. Bueno, ahí están las dos formas de hacerlo. Eso sí, el gran problema de hacerlo con Lebesgue es que es importante el paso acá, que cuando uno escribe esto, es importante que notar cuando esta cosita de acá, lo que he repetido muchas veces, hay que escribirlo como 0,1 f sub 2, k x del lambda de x. Y ahí hay que atacar cuando se puede traspasar una función de ser Riemann integrable a Lebesgue integrable. Ahora, como esta función es continua, porque f sub 2 es este monito acá, como esta función es continua, es Riemann integrable, cuando estamos en un intervalo compacto, implica que es Lebesgue integrable. Incluso, además es positiva, así que en realidad tenemos todas las condiciones para demostrar que es Lebesgue integrable, porque además son acotadas y cumplen, básicamente no tienen ningún problema para ser Lebesgue integrable. Entonces podemos hacer esta igualdad, y una vez hacemos esta igualdad, aplicamos el teorema de convergencia dominada, con esa supercota que encontramos para f sub 2, k, y con eso estamos listos. Ahora pasemos al último ejercicio. En este problema lo que haremos es nuevamente usar el teorema, el lema 2.11 del Bartle, el cual lo hemos usado una y otra vez porque la verdad es demasiado útil. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de simplemente usarlo, vamos a construir alguna de estas funciones de modo que resulte más claro ver las igualdades, porque en este caso, en este lema lo que dice es que podemos encontrar una solución de funciones simples, crecientes, que converge a f, y que las phi sub n van a ser siempre menor o igual a f, pero sin embargo vamos a necesitar otra sucesión de funciones que también converja a f, todo esto CTP, y esta vez vamos a necesitar que sea decreciente también, que f sea menor o igual a esta psi sub n, y entonces como necesitamos estas chicas, estas que son un poco más grandes, vamos a requerir mejor hacer una construcción manual de esta sucesión, y por lo tanto así aprovechamos de demostrar el lema 2.11 de pasada y con la parte decreciente. Lo primero que se puede ver en la parte A es que como f es acotada,
gracias a esa parte ahí. Entonces tenemos de inmediato que si quisiéramos calcular la integral, entonces todo acá debería ser menor o igual a, ¿no es cierto?, 2 veces la medida de x, y entonces f debería ser integrable. Para comprobar esto de una manera más clara, lo que hacemos es tomar sea phi n sucesión de simples tales que phi n tiende a f con phi n menor o igual al f. Entonces, todo esto se puede hacer por el lema 2.11. Recordemos que f es positiva. Entonces el lema de Fatou nos dice de inmediato que la integral del límite de la phi n, entonces CTP, de la phi n de mu sobre el espacio x va a ser menor o igual al límite inferior de la integral de la phi n de mu x n. Y bueno, como las phi n son menores al f y el f menor o igual a 2, entonces esto de acá va a ser menor o igual a 2 veces por la medida de x, y esto de acá va a ser finito porque mu es finita. Por lo tanto, la f va a ser integrable. Y esto de aquí implica de inmediato que la integral de f a de mu va a ser igual a lo que teníamos puesto antes, al supremo, ¿no es cierto?, las integrales de phi a de mu, donde tenemos esto, simple. Otra manera de haber comprobado de que f es integrable es que mediante este lema 2.11 tenemos que la sucesión de funciones es creciente, y como es creciente, f es positiva, phi n es positiva, podemos usar el teorema de convergencia monótona. Y así se comprueba de inmediato que f tiene que ser integrable porque tenemos un intercambio inmediato del límite con la integral. Lo que intentaremos hacer ahora es que en lugar de ver el tema de que el ínfimo sea igual al supremo, vamos a tratar de demostrar de que el ínfimo de estas funciones simples, f menor, perdón, menor o igual a los psi simples, tiene que ser igual a la integral en lugar del supremo. Entonces, en particular, obtendríamos por transitividad que va a ser igual al supremo. Lo que haremos entonces es construir una sucesión de funciones simples tales que tenemos que f va a ser menor o igual a psi sub n, psi n decreciente, y psi sub n que converge a fctp. Lo marcamos ahí. Para hacer esto, lo que observamos que, a ver, pongámoslo un poquito más ahí, ya. Lo que hay que hacer es básicamente observar que como f envía a x en 0, 2, entonces lo que hacemos es que para cada n dividiremos el intervalo 0, 2 en escribámoslo bien. Dividiremos 0,2 en 2 a la n partes. Entonces cada pedacito debería tener la medida de la medida del conjunto, ¿no es cierto?, dividido
2 a la n. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual a 2 veces por 2 a la menos n. Esto sería como la medida de cada pedacito. Así construimos unos intervalos, llamémoslos i sub k, n, en donde este debería ser k por 2 a la menos n, k más 1 por 2 a la menos n, abierto. Si lo notamos, cuando restamos estos dos valores, s y s, nos va a dar 2 por 2 a la menos n. Entonces cada intervalo tiene ese largo. Sin embargo, hay que maniobrar bien el k, porque la idea es cubrir el intervalo 0, 2. Ese hay que cubrir. Entonces el k debería estar entre el 0, para partir en 0 acá, y llegar hasta el 2 a la n menos 1. Este de acá se escoge hasta s y no hasta el 2 a la n, porque hay que agarrar el último intervalo cerrado. Veamos que para ahora el caso en que k sea igual a 2 a la n, tenemos 2 a la n, n, va a ser igual a, reemplacemos acá arriba, veamos que va a ser 2 a la n menos 1 por 2 a la menos n, 2 a la n por 2 a la menos n. Y si observamos bien, este valor de aquí va a ser justamente 2. Entonces llegamos desde el 0 hasta el valor 2 mediante una subdivisión bastante fina. Finalmente, lo que se hace es tomar ahora las preimágenes de estos valores. O sea, ahora definimos ahí está, e sub k, n como todos los x donde f de x pertenece a i sub k, n. ¿Sí? Y esto es para todo k que pertenece al 0 y lo enviamos ahora hasta el 2 a la n. Bueno, doble llave. De esta forma podemos ver que si x pertenece a e sub k, n, entonces f de x va a estar entre k por 2 a la n por 2, k más 1 por 2 a la n por 2. Dejémoslo abierto así, no consideremos el último caso. Entonces, espera, corremos aquí que se ve un poquito feo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos k por 2 a la n menor o igual a f de x menor estricto a k más 1 por 2 a la n por 2. Y esto ocurre si el x está en este conjunto. De hecho es un sí, solo sí, que es lo más importante. Y finalmente de este modo lo que hacemos es definir una función psi sub n de la forma suma de todos los k desde k igual 1 hasta 2 a la n de k más 1 por 2 a la n por 2, de hecho acá hasta menos 1 desde 0, por 2 por la característica de e sub k, n. Veamos que como la función f satisface, pongámoslo con amarillo, como f, el lápiz amarillo, como f va desde x hasta 0, 2, entonces si x pertenece a x grande, con todo el espacio, entonces existe k, n, k en 0 hasta 2 a la n menos 1, tal que x pertenece a e sub k, n. Entonces, psi sub n de x va a ser igual
ak más 1 por 2 a la n por 2 por 1. Porque básicamente x pertenece acá, entonces la característica en este conjunto de x es igual a 1. Conservación intermedia, acá un pequeño error. Acá se llega hasta este de aquí, porque claramente si vamos a reemplazar, entonces acá necesitamos que el k llegue hasta el 2 a la n menos 1. Entonces acá también hay un pequeño error, va hasta menos 1. Y podemos observar que como todos estos ajustes están listos, podemos seguir trabajando y ver que esta psi sub n, acá está, esto es decreciente. Sí, esto por construcción, porque cada vez se van, los g sub k, n se van volviendo más finos. Lo otro es que también por construcción las psi n son mayor o iguales a la f. Y bueno, además son positivas. Y son simples. Entonces tenemos una sucesión decreciente de funciones simples que converge a f. CTP. Otro detalle que podemos ver es que todas las psi n son trivialmente menor o iguales a 2. Y podemos ver de que la función constante 2, o sea, esta función 2 por la característica de x es integrable. Y sabemos que, bueno, 2 por la característica de x. Y esta de aquí es integrable porque la medida es finita. Y entonces, como tenemos una sucesión decreciente de funciones que convergen a f, podemos usar el teorema de convergencia monótona invertido. Por lo tanto, podemos usar el teorema de convergencia monótona invertido porque la integral de phi n a d mu va a ser menor o igual a la integral de 2 veces la característica de x a d mu sobre todo x, y esta cuestión va a ser igual a 2 veces la medida de x, el cual es finita, porque la medida es finita. Entonces todas estas cosas acá van a ser integrables y podemos usar el TCM inverso. Finalmente, tenemos que la integral sobre x de f a d mu va a ser igual a el límite, ¿no es cierto?, de integrales de psi sub n a d mu cuando n tiende a más infinito. Ahora veamos que todas estas psi n pertenecen a esta familia de funciones simples que le ganan a f. Entonces ahora, si tomamos el ínfimo en este conjunto acá, como sabemos que la integral es un límite de estas, entonces en particular es claro que si tomamos el ínfimo en esta familia, integral de psi a d mu sobre x de las psi que le ganan a la f, tiene que ser necesariamente menor o igual a la integral sobre f de x, la cual era exactamente igual al supremo de las integrales de la phi de mu de todas las simples que estaban abajo de la f. Y ahora veamos que nos falta la otra desigualdad, que es la más fácil, porque veamos que si tomamos una función simple phi que es menor o igual a la f, es decir, que está en este conjunto de acá, y tomamos ahora una psi que está por arriba, que está por acá, entonces como todo es positivo y la integral es creciente, tenemos que la integral de phi
a d mu va a ser menor o igual a la integral de psi a d mu, y esto va a ser para toda phi psi simples tales que psi es menor o igual al f menor o igual a psi. Por lo tanto, tenemos que el supremo de las integrales sobre x de phi a d mu que satisfacen esta desigualdad va a ser menor o igual al ínfimo de las integrales de la psi a d mu de la psi que le ganan a la f, y estas son simples y las otras también. ¿Sí? Entonces, como tenemos esta desigualdad de acá y tenemos esta desigualdad de acá arriba, podemos concluir finalmente que ambas dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, reescribiendo nuevamente por tercera vez, pero esta va a ser la última en este ejercicio, podemos concluir que es igual al ínfimo de la integral de psi x de mu f menor o igual a la psi. Y ahí está. Acá vamos a terminar la primera parte del ejercicio 4. Sin embargo, olvidé recalcar una parte muy importante, que es para qué se usa que f sea medible. Si f es medible, entonces al hacer la construcción de estas sucesiones phi y psi, entonces eso implica que las sucesiones son todas funciones simples y medibles. Entonces podemos considerarla en la familia. ¿Sí? Y esto viene del hecho de cuando construimos, por ejemplo, esta función psi, es que nosotros definimos unos conjuntos bastante particulares, que son estos E sub kn. Estos de acá. Este conjunto de acá va a ser medible si y solo si f es medible. Medible, pues f medible. Porque es necesario ver acá que el E sub kn es básicamente la preimagen de estos conjuntos I sub kn, los cuales son claramente medibles porque son intervalos nomás. Y entonces este conjunto va a ser medible porque la función f es medible, entonces porque es preimagen de un conjunto medible mediante una función medible. Así esta función psi es simple y medible. Y de hecho esta es la representación estándar de la función psi que cumple todas las hipótesis. Entonces es medible. ¿Sí? Eso es como, yo creo que más o menos como lo más importante que nos estaba faltando en este ejercicio. Continuemos al siguiente. En la parte B, lo primero que hay que considerar es que si phi es menor o igual al f y es simple, entonces phi va a ser menor o igual a 2 veces la característica de todo el conjunto, y eso implica inmediato que la integral de phi en todo x va a ser menor o igual a un número, porque la media es finita. Entonces tenemos de inmediato que el supremo de esta colección va a ser finito. Del mismo modo, lo que podemos hacer es observar que como f es menor o igual a 2, entonces f va a ser menor o igual a 2 veces la característica de x. Por lo tanto, eso implica de inmediato, pongámoslo acá, que el ínfimo de las integrales de psi y de mu, de la psi que le ganan a la f, va a tener que ser finito, y además va a ser menor o igual a 2 incluso, por la medida de x. Lo mismo ocurre acá.
De esta forma, podemos restringir las funciones simples, como podemos escribir este de acá como el ínfimo de la integral, ¿no es cierto?, psi de mu, pero ahora podemos considerar 2, psi y f. Entonces consideramos solamente este huequito de acá y tenemos el mismo resultado. Esto ocurre porque básicamente este monito de acá pertenece a esta familia de aquí. Entonces podemos considerar, como este ya satisface todas las condiciones, podemos considerar simplemente la subfamilia, que es más chica que ella. De este modo, lo que podemos hacer es definir como lambda, o mejor c, pongamos, como este ínfimo, el cual también es igual al supremo. Así, podemos considerar una sucesión de funciones simples, phi sub n simples, tales que las integrales de phi sub n de mu tienden a c, y las phi sub n, estas de aquí, son menor o igual al f, mayor o igual a 0. Y ahora unas psi sub n simples, tales que la integral de psi sub n a d mu tiende a c, y estas psi sub n son más chicas que 2 y más grandes que f. De este modo, lo que obtenemos es lo siguiente. Podemos considerar esta sucesión: psi sub n menos phi sub n. Por construcción, esta es una sucesión de simples medibles y positivas. Esto pasa porque tenemos psi n menos phi n va a ser mayor o igual a f menos phi n, y esto va a ser mayor o igual a 0. Un cuadrito. Y no es difícil ver que por lo anterior uno tiene que el límite de la integral de psi n menos phi n a d mu va a tener que ser igual a 0. De este modo, tenemos que phi n menos phi n tiende a 0 CTP, y por esta desigualdad de acá tenemos que f menos phi n tiende a 0 CTP. Luego, por cómo funciona el límite puntual y usando esta aseveración de acá, podemos ver que si definimos un conjunto donde son todos los x tales que el límite de phi n de x es distinto de f de x, entonces la medida de e va a ser 0 por esto de acá. Pero algo que aún no hemos mencionado es que el límite superior de phi sub n es medible. También el límite inferior. Son funciones medibles. De este modo, lo que podemos ver es que si x pertenece al conjunto total menos c, entonces el límite de phi sub n de x existe. Y eso implica que el límite superior de phi sub n va a ser igual al límite inferior de phi sub n, que va a ser igual entonces al límite de phi sub n de x. Y esto es para todo x en el espacio total menos c. De este modo, si definimos ahora el conjunto, no sé, S, de todos los x donde el límite superior de phi sub n de x va a ser distinto de f de x, vamos a tener que este va a ser un subconjunto de E. Es importante notar que no sabemos nada de este conjunto S, es decir, no sabemos si es medible o no.
Pero lo que sabemos es que el límite superior f sub n va a ser distinto de f de x en algún subconjunto D. De este modo, lo que podemos hacer es definir la función phi barra de x, que la vamos a definir como el límite superior de phi sub n de x, y a esto le vamos a multiplicar por la característica del espacio total menos e, y le vamos a sumar, digamos, 3 veces la característica de e. Lo que podemos notar es que recordemos que f va desde x hasta el 0,2. Entonces así nos aseguramos de que f de x va a ser distinto a phi de x, phi barra de x, si solo si x pertenece a e. Como podemos ver, e es un conjunto medible, entonces x menos e es medible, y tenemos que, como la función phi barra, por lo tanto phi barra es medible, implica de inmediato que f va a ser distinto de phi barra en un conjunto de medida nula. O más bien, estos dos son distintos CTP. Y con esto terminamos la parte B. Y ahora, para la parte C, lo que podemos recordar es que había un conjunto S que habíamos definido, que correspondía a todos los X, donde F era distinto de el límite superior de la phi sub n, y este de acá estaba contenido en E era medible, y la medida de E, por lo que habíamos llegado, era igual a 0. Como S está contenido en E, implica de inmediato que S es medible, y la medida de S es 0. De este modo lo que tenemos finalmente es que, a ver, acá está el verde, es que phi n tiende a FCTP, y por el ejercicio 3.6 tenemos que esto implica de inmediato que f es medible, y esto ocurre porque la medida mu es completa. Y de este modo terminamos el último ejercicio. Espero que le haya ido bien y que haya dejado algunos detalles más o menos claros. Cualquier duda me la mandan y ahí quizás podemos ir arreglando, pero creo que básicamente todo esto ya es más o menos lo que el profesor quería que contestara. Eso, cuídense, chao chao.